¿Cómo están, hermanos? Aleluya, qué bendición es poder estar en su presencia, qué bendición es poder estar en su casa, poder alabarle, poder exaltarle, poder honrarle. No hay nada más especial que poder hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues usted ha elegido el mejor lugar y es estar hoy en la casa de Dios, es estar hoy en su presencia, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto para mí poder verlos y poder estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes estos momentos en la presencia del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen allá en la transmisión, que no han podido venir. Les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, sobre todo a mi hermana Lupita Rivera, que en la mañana que estábamos acá orando nos avisaban que está delicada de salud, pero ya estamos orando y yo sé que Dios está haciendo la obra en la vida de ella, ¿verdad? Muy bien, desde acá le enviamos un saludo y vamos a hacer una oración al final de este servicio por nuestra hermana. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a pasar ahí rápidamente al libro de Marcos. En el libro de Marcos vamos a ir al verso 14. Hoy vamos a seguir con un tema que traemos desde el jueves y es el hábito de orar. El hábito de orar. Muy bien, ya lo tenemos. Marcos capítulo 14. Y vamos a centrarnos en el verso 32. En el verso 32. Y dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Diga conmigo: los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y a volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Diga conmigo: cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido y aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, he aquí que se acerca el que me entrega.
Vamos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bueno, Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios de amor, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que en dirección, Señor, en tu palabra nos guíes, nos hables, nos enseñes, nos instruyas, Padre. Sea usted, oh Dios mío, redarguyendo, enseñando, instruyendo nuestro corazón, nuestra alma, Señor, de tu palabra. Oh Padre, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti venimos, Señor. Aleluya, abrimos nuestra mente, nuestro corazón a esta palabra que hemos de recibir en esta mañana. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Tomen sus lugares. Y vamos a meditar en esto tan importante que leíamos respecto a el hábito de orar. El hábito de orar. Y es que yo recuerdo, hermanos, algo en mi niñez, algo que sucedía algo que mi abuelo hacía, y les voy a compartir esta experiencia, porque mi abuelo fue un hombre de oración. Él se levantaba todas las mañanas, no había mañana que no se levantaba a orar por nosotros, no había mañana. Todos los días se levantaba a orar. Y cuando él me llevó a trabajar, yo tenía la edad de 10 años, 11 años aproximadamente, y él me llevó a trabajar juntamente con él, pero eran a las 6 de la mañana que él me levantaba a orar. Y uno como niño no entiende esas cosas, uno no entiende eso, ¿verdad? Y yo me enojaba porque mi abuelo me levantaba a esas horas para orar. Y él se daba cuenta que yo no quería levantarme a orar, pero él algo hacía. Él, cuando oraba, él ponía sus manos sobre mi cabeza y él oraba por mí. Y él oraba y él le decía a Dios que yo nunca me apartara de su camino, que yo nunca me alejara del Señor. Les estoy hablando de cuando yo tenía 11 años. Mi abuelo lo hacía todos los días o las veces que yo estaba cerca de él. Y así lo hizo con cada uno, con cada uno de mis hermanos. Fue un hombre de oración, fue un hombre apasionado por la oración. Él sabía que la única manera de poder entregar la vida de sus nietos en manos de Dios era a través de la oración. Había otro problema, hermanos, es que había un problema, y es que mi padre no buscó a Dios. Todo lo contrario, mi padre se apartó del Señor, se fue tras los vicios y se fue y nos dejó. Mi padre nos abandonó. Y cuando uno crece en ese ambiente, uno siente que le falta algo o le falta a alguien, ¿verdad? En algún momento el enemigo me atacó mucho a mí en esa área, que yo sentía que me faltaba un padre. Y yo sentí la necesidad de un padre y saber qué es tener un padre. Y tuve la ansiedad de ir a buscar a mi padre donde quiera que estuviera. Y a pesar de que él me abandonó y todo lo que él hizo, yo quise ir a buscarlo y quise ir a abrazarlo. Tuve esa ansiedad de hacerlo. Dios ya no me permitió hacerlo porque cuando yo estaba haciendo mis planes para ir a buscar a mi padre, él falleció. No tardó mucho, él falleció. Dios sabe por qué. Probablemente si Dios hubiese permitido que yo me hubiese ido, allá me hubiera quedado. Él pasó su vida en Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, uno trae la maldición o la maldición generacional de los padres. Pero algo que sucedió a través de la oración es que mi abuelo rompió con esa maldición. Amén.
rompió con esa maldición. La oración es poderosa. La oración, hermanos, cambia las vidas de las personas. ¿Tú quieres que tus hijos le vaya bien en un futuro? Ora por ellos. Ora por ellos. Nosotros tenemos la dicha de que tuvimos un abuelo, no tuvimos un padre ejemplar, ¿verdad? Que nos encaminara en el camino del Señor, que orara por nosotros, pero sí tuvimos un abuelo que oró por nosotros. Y gracias a las oraciones de mi abuelo es que hoy estamos aquí. Porque Dios le dijo, pero mi abuelo le dijo a Dios: y no los sueltes. Y aunque yo muchas veces me quise apartar del Señor en mi juventud, el Señor me agarró, me dijo: ven acá, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Y el Señor desde muy temprana edad me llamó a sus caminos y me llamó a servirle. Por eso sé, hermanos, la eficacia que hay en la oración. Amén. Entonces, yo les compartía el jueves pasado el hábito de orar. El hábito de orar. Es necesario que la iglesia tengamos hábito de oración. Amén. Y eso va a cambiar las cosas a nuestro alrededor. Les compartía que cuando en nosotros haya hábito de orar, usted no va a ver necesidad que usted pida oración. No va a necesitar que usted le llame al pastor, le llame a los hermanos, le llame. No va a haber necesidad, porque usted tiene hábito de orar y Dios está obrando en su vida y Dios le está respondiendo a cualquier petición que usted está haciendo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay ese hábito de orar. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, he sentido esta necesidad de compartirles este mensaje, porque la iglesia, el pueblo del Señor, necesitamos ser un pueblo que tenga hábito de oración. Gloria al Señor. La oración cambia las vidas, la oración cambia las personas. Amén. Y quizás ustedes puedan decir: hermanos, pero es que mi familia no quiere saber nada del Señor, mi familia está alejada, mi familia está por allá. Déjame decirte que el corazón más duro, Ezequiel capítulo 36 dice que él cambiaría ese corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? Él lo haría y lo dice en su palabra. Amén. Entonces nosotros cuando oramos en la atmósfera espiritual, las cosas cambian. Las cosas cambian, gloria al Señor. Y aunque nosotros no lo veamos en el momento, pero las cosas cambian, toman un rumbo diferente. Aleluya. Lo torcido se endereza. ¿Cuántos lo creen? Lo torcido se endereza. Cuando oramos, la atmósfera espiritual en que nosotros estamos viviendo cambia las cosas. Lo torcido se endereza. Gloria al Señor. Amén. Así es de que si Dios cambió la historia de mi vida, la historia que yo iba a vivir, si Dios cambió a través de la oración, yo sé que Dios puede cambiar la historia de muchas personas a través de la oración. Amén. La oración, hermanos, es la manera o es la forma más eficaz en lo que nosotros podamos ver las cosas suceder en nuestra vida. Todos los siervos de Dios, veíamos la vida de Elías, ¿verdad? El jueves pasado, Elías, dice el apóstol Santiago, era un hombre semejante a nosotros, con debilidades, ¿verdad? Con las mismas debilidades de nosotros. Pero cuando él dijo que no llueva, no llovió. Cuando él dijo ahora llueve, llovió, ¿verdad? Porque era un hombre disciplinado en la oración. Amén. Un hombre disciplinado en la oración. Aleluya. Y cuando nosotros entramos en ese ambiente de oración, las cosas comienzan a suceder. También recuerdo, hermanos, en mi generación, y eso lo compartí en la mañana, recuerdo de que la gente o la iglesia antes oraba más. Yo no sé si usted se acuerde, los que ya tenemos más años ahí en el camino del Señor, ¿verdad? La gente oraba más, las personas oraban más.
La iglesia estaba más abierta a orar y la gente iba más a orar. ¿Cuántos recuerdan eso? Y a mí me platican que tiempo atrás todavía, mi madre me platica que cuando ellos se convirtieron al Señor, cuando en aquel poblado donde nosotros venimos, se comenzó a predicar las buenas nuevas a las personas. Dice mi mamá que había mucha oposición en aquel lugar, pero que la gente oraba mucho, y que Dios respaldaba a su siervo de una manera extraordinaria. Amén. Dios respaldaba a los pastores, a los evangelistas. Dios respaldaba de una manera extraordinaria. Dicen que cuando hacían campañas para evangelismo, había personas orando todo el día, había personas clamando a Dios para que esa campaña, aleluya, se convirtieran almas para Cristo. Gloria al Señor. Y dice mi madre, dicen ellos, que se podía ver el poder de Dios manifestándose en ese tiempo. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, más porque la pandemia nos metió a este enfriamiento, como que en un congelador, ¿verdad? Y nos cuesta más trabajo orar. Gloria al Señor. Pero imagínense ustedes, si nosotros nos ponemos de acuerdo, para orar, dígame si no vamos a impactar el reino de las tinieblas. ¿Sí o no? Allá donde estemos, en nuestra casa, aquí en la iglesia, donde estemos, nos pongamos a orar. Dígame si no vamos a impactar el reino de las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes quieren impactar el reino de las tinieblas? Y me refiero, cuando impactamos el reino de las tinieblas, es de que tiemble el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado como iglesia, amén, como un ejército de oración. Aleluya. Todo ataque del enemigo que ha querido hacer en contra de nuestra familia, en contra de nuestro hogar, en contra de la iglesia, en contra de nuestros hermanos, no va a poder hacer nada el diablo. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia que se ha levantado a orar. Amén. Y tiene hábitos de oración. Les comentaba el jueves también que nosotros hemos tomado la oración como un recurso, como el último recurso para pedirle a Dios que Dios resuelva nuestros problemas o que Dios resuelva nuestras necesidades. Hemos tomado la oración como que ya lo último, como que si estoy en problemas tengo que orar, si estoy en necesidad tengo que orar. Amén. Y como que esa es la solución y esa es la salida. Y usted me dirá, hermano, ¿y a poco no es la salida? Claro que sí. Pero en este pasaje que estamos nosotros leyendo, el Señor Jesús no oró cuando estaba en el problema. Él oró antes de estar en la prueba, ¿verdad? Antes de orar. Entonces, si nos anticipamos a orar, aleluya, por eso es muy importante anticiparnos nosotros. No vamos a esperar a que la necesidad nos llegue, a que la enfermedad nos llegue para orar. Si nosotros nos anticipamos en la oración, nos anticipamos al problema, y cuando llegue el momento de la prueba, lo vamos a superar. ¿Sabe por qué? Porque hemos entrado en la oración. Entonces los discípulos fueron llamados a orar junto con el maestro. El maestro sabía que estaba a punto de entrar en una crisis emocional, y para eso tenía que orar, ¿verdad? Él sabía que venía la prueba más difícil de su ministerio, y es entregarse.
Entonces él fue a orar. Él fue a orar, pero llevó consigo a dos y escogió a los más espirituales. Amén. A Pedro. Escogió a los más allegados a él, ¿verdad? Y les dijo: vamos a orar, vamos a entrar en oración. Pero cuando él comienza a orar, o más bien cuando entran en el tiempo de oración, el maestro les dice: quédense aquí y velen. Yo voy a ir allá adelante y voy a orar en el secreto con mi Padre. Y él fue y oró a Dios su Padre. Pero cuando él regresa, él quería ver a sus discípulos también orando. Entonces les dice: oren para que no entren en tentación. ¿Para qué tenemos que orar? Para no entrar en tentación. ¿Verdad que no nos dice oren para que salgan de la tentación? ¿Verdad que no dice así? Dice oren para que no entren. Gloria al Señor. ¿Para qué debemos de orar? Para no entrar. Diga: tengo que orar para no entrar. Porque si queremos orar para salir, ya está más difícil. Gloria al Señor. No es necesidad de que nosotros salgamos de la tentación, orar para salir de la tentación. Tenemos que orar para no entrar en la tentación. Entonces el maestro les dice: oren para que no entren en la tentación. Y se fue otra vez a orar. Y regresa por segunda vez. Una vez más los encontró durmiendo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Cómo estaban? Ándale, así más o menos. ¿Cómo estaban? Más o menos así. ¿Cómo estaban? Ya despertó, ya. Estaban cargados de sueño. Sus ojos estaban, y mire, lo querían abrir y no podían. ¿No? En una ocasión me recuerda a la película de Mr. Bean cuando leo esta palabra. Cuando Mr. Bean va viajando y no quiere dormir, toma unos palillos y se los pone aquí, ¿no?, para no dormir. Ya imagino a los discípulos queriendo tener los ojos abiertos y no poder, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Para orar tenemos que prepararnos. Preparar nuestro cuerpo. No solo es orar, sino preparar nuestro cuerpo para orar. Gloria al Señor. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tienen una manera muy especial para orar ellos. Muy especial. Y para ellos entrar en el tiempo de oración, hermanos, tienen que prepararse, pero es de una manera especial, y lo hacen todos los días. Pero es una preparación en el cuerpo, una preparación en la mente, una preparación en el espíritu muy especial para entrar a hacer tefilá, que es oración. Y usted va a decir: bueno, pero ¿cómo es que Pedro se quedó dormido? ¿Verdad? Sucede, hermanos, que muchas veces nos cansamos. Y esa era la condición de Pedro, estaba cansado. Esa era la situación de Pedro y estaban ellos cansados. Entonces no podían resistir al cansancio, no podían resistir el sueño. Amén. En el verso 40 dice: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. El cansancio, hermanos, nos doblega. Tenemos que prepararnos físicamente para orar. Es una guerra espiritual.
La oración es una guerra espiritual. Amén. Tenemos que tenerlo presente. Es una guerra espiritual, la oración. Entonces tenemos que preparar nuestro cuerpo para entrar a la oración. ¿Qué hace un boxeador para cuando se prepara para una pelea? Ellos se preparan mentalmente, se preparan físicamente, y eso tiene mucho que ver con el ejercicio que hagan y con el descanso que ellos hagan. Ellos no pueden ir a pelear no pueden ir, perdón, a una pelea si desvelaron toda la noche. No pueden ir, porque seguramente los van a noquear. Entonces debemos prepararnos nosotros físicamente para entrar al tema de la oración, para que el enemigo no nos noquee ahí. Doblamos nuestras rodillas y de pronto ya caímos dormidos, roncando, lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Caemos noqueados en la oración. Aleluya. Entonces debemos prepararnos físicamente. Tengo acá, hija, tengo acá, gracias. Nos preparamos físicamente para la oración. Gloria al Señor. Es muy importante. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar para no entrar en tentación, no para salir de la tentación. Y muchas veces nosotros ya queremos orar cuando ya queremos salir del problema, queremos salir de la tentación, queremos salir de la prueba, ¿verdad? Pero no es así. El Señor, el Maestro les enseñó a que debían de orar para no entrar en la tentación. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? Que sus ojos estaban cargados de sueño. Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que los discípulos estaban preparados para lo que iba a acontecer? ¿Para lo que venía? ¿Estaban ellos preparados? ¿Verdad que no? No, y lo vamos a ver, y lo vemos nosotros. Vamos ahí al verso verso 46. Verso 46. Dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron al maestro. Dice: pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón han venido y han salido a espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Lo abandonaron y huyeron. ¿Estaban preparados los discípulos? No. Por eso el maestro les dijo: tienen que orar para no entrar en tentación. ¿Qué sucede? Que los discípulos lo abandonaron, incluyendo a Pedro. Veamos. Dice: perdón, voy. Veamos el verso 66. Dice: estando Pedro abajo en el patio, perdón, el verso 53, 54, perdón, perdí este hecho. Dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero ¿qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Lo seguía de lejos. Amén.
Pedro le seguía de lejos. Entonces, ¿lo abandonaron? Sí lo abandonaron, ¿verdad? Porque no estaban preparados. ¿Y qué hacía Pedro? Lo seguía de lejos. ¿Sabe cuántas personas seguimos al maestro de lejos? ¿De lejos? Muchas personas seguimos al maestro de lejos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos espiritualmente, ¿verdad? No nos capacitamos espiritualmente, no nos preparamos, no hay hábito de oración en nosotros. Y esta fue la consecuencia de no orar a tiempo. Diga conmigo, orar a tiempo. Amén. La oración entonces se toma como un recurso cuando ya estamos en medio de la aflicción, cuando ya estamos en medio del problema. Pero no, hermanos, anticipamos al problema a través de la oración. Déjame decirte que si nosotros tenemos hábito de orar todos los días oramos, no hay necesidad de que nosotros, aleluya, entremos no hay necesidad que nosotros abandonemos a nuestro maestro en el tiempo del problema. Y no vamos a seguir a nuestro maestro de lejos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a estar en la oración, conectados con Dios a través de la oración. No hay otra manera. No hay otra manera. El Señor Jesús siempre estuvo, en todo su ministerio estuvo orando. Y lo vemos una y otra vez orando. Y vemos que el maestro salía a orar, dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana. Diga conmigo, muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy de mañana. Diga conmigo, muy de mañana. Aleluya. Yo sé que va a pensar, ay, otra vez, hermano, usted quiere que madruguemos. Usted quiere que nos levantemos temprano. Usted quiere que madruguemos. Pero yo, hermanos, he visto que no hay otra manera. No hay otra manera. Si usted se levanta muy de mañana y va a la recámara de su hijo y pone su mano sobre el hijo, Señor, yo te lo entrego en tus manos. Amén. Y aunque su hijo le haga, suéltame mamá, pero usted, ay Señor, te lo entrego en tus manos. No va a haber necesidad. Después de que usted lo ande cuidando por todos lados, ¿dónde anda? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Porque el Espíritu de Dios lo va a cuidar donde quiera que ande. No va a haber necesidad que usted, ay, ¿y qué tal si le ofrecen droga? ¿Qué tal si lo llevan? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? No. Porque ya nos anticipamos al problema. Ya oramos por él. Gloria al Señor. Ya impusimos manos y le dijimos, Señor, en tus manos está mi hijo, en tus manos está mi hija, que no se aparte de tu camino, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Diga conmigo, muy de mañana. ¿Por qué el maestro se levantaba muy de mañana? ¿Y para qué lo hacía? Para orar. ¿Y por qué cree usted que él lo hacía muy de mañana? Porque es la primera hora. Pero pues ¿saben por qué? Porque en la mañana tenemos la mente clara. Tenemos nuestro cuerpo más descansado. Entonces es el momento, el mejor momento para orar. Yo sé que todo el tiempo podemos orar, pero el mejor momento que podamos dar nosotros para orar es en las mañanas. En las mañanas. ¿Sí? Porque ya descansó tu mente en la noche. Porque ya descansaste. Y entonces al hacerlo de mañana, dispones toda tu atención y todo tu ser
para orar a Dios. Por eso el maestro lo hacía de la mañana. Porque él sabía que no hay nada mejor que buscar a Dios de madrugada. Gloria al Señor. De buscar a Dios de madrugada. En el Salmos capítulo 5, en el verso 3 dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya conmigo, de mañana. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 88, verso 13 dice: mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y así, mañana, 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 mañana. ¿Qué tiene que ver la mañana? Gloria al Señor. Preparamos en la noche anterior preparamos nuestro cuerpo, preparamos nuestro corazón para descansar, y al día siguiente estamos dispuestos para orar. Gloria a Dios. Amén. Estamos dispuestos para orar. Y déjame decirte, hermano, que cuando nosotros oramos con todo nuestro corazón y todos nuestros sentidos, y están dispuestos ahí, el Señor responde a nuestra oración. Dios, yo siempre he dicho, tenemos que orar con el entendimiento. Amén. Tenemos que orar con el entendimiento. Yo tengo que ser específico en lo que voy a orar y en lo que voy a pedir. Para ello tengo que tener toda mi mente en claridad para orar a Dios. Y eso lo puedo hacer de mañana. De mañana. Amén. Entonces la oración, hermanos, anticipa al problema. La oración, nosotros no queremos caer en deudas, no queremos caer en problemas familiares, no queremos caer en eso. Vayamos a orar, vayamos a orar. Amén. No oremos para que Dios, no queramos orar después para que Dios restaure nuestro matrimonio. No queramos orar por ello. Oremos ahora, ¿no? Los jóvenes que están planeando casarse, oren ahora por esa esposa, ese esposo. Oren ahora para que mañana no estén orando para que Dios les restaure su matrimonio. Ahora que he estado en la oración en las mañanas, hace un año comenzamos. Estaba yo, hermanos, en el Estado de México, en esto de la pandemia, y me levanté en la mañana a orar. Y cuando me levanto muy temprano, clarito escuché una voz así: tienes que meter a todos a la oración. Y así lo escuché, así, a todos en la oración. Entonces fue cuando comenzamos con las transmisiones en las mañanas de orar en las mañanas. Y todo lo que se nos vino, hermanos, fue tan difícil lo que vivimos, que si no nos hubiésemos preparado en la oración, no sé qué sería de nosotros. No sé qué sería de nosotros. Pero fue tan difícil lo que vivimos. Pero Dios ahí estuvo con nosotros, o ha estado hasta el día de hoy con nosotros. Pero hace un año, más o menos, estaba haciendo cuentas, hace un año comenzamos con la oración, o más bien fue como en marzo, mayo, entre marzo y mayo, por ahí, no tengo la fecha exacta, pero comenzamos a orar en las mañanas. Nosotros orábamos en las mañanas, pero no teníamos una hora específica para orar. Pero cuando ya te comprometes a las 6 de la mañana a orar y ya involucras a los demás, tenemos que estar ahí a esa hora a orar, ¿verdad? Tenía que poner mi despertador 3 veces 3 veces para poder despertar exactamente a la hora. Gloria al Señor.
Gracias a Dios, hoy en día ya no pongo el despertador. Ya no. Ya el Señor me despierta y hasta antes. Hoy en la mañana era a las 4 de la mañana, ya no podía dormir. ¿Verdad? Dios va moldeándonos, va modificando nuestro ser espiritual para meternos a la oración. Y yo sé que hay gente que está más preparada en la oración, pero imagínense si entramos en este ambiente de oración, Dios va a capacitar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para orar. Gloria al Señor. ¿En qué nivel estaba el Mesías? ¿En qué nivel estaba? Gloria al Señor. Y yo sé que podemos ser hombres y mujeres de oración. Aleluya. Entonces, levantarse de mañana sí cuesta trabajo al principio. Pero como hablaba el día jueves, tiene que ser un hábito. Diga conmigo, hábito. ¿Cómo se hace un hábito? A través de la repetición, ¿verdad? De la repetición. Si lo repito una y otra vez, se va haciendo un hábito. Y cuando ya tenemos ese hábito, ya no nos cuesta trabajo. Ya nuestra mente está programada para levantarse a orar a esa hora. Para levantarse a orar. Ya nuestra mente está programada. ¿Por qué? Porque acondicionamos nuestro cuerpo para hacerlo. Gloria al Señor. Y el maestro vivía en ese nivel de oración. El problema es que para muchos de nosotros el día comienza a las 9 de la mañana. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermanos? El día comienza a las 9 de la mañana. Para nosotros a las 8 apenas está amaneciendo. ¿Amén? Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, el día, la luz del día, pues comienza a las 6 de la mañana. Diga conmigo, 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana comienzan ellos, lo primero que hacen es orar. Después a las 6 de la mañana comienzan sus actividades y termina a las 6 de la tarde. Más o menos, ¿no? Hay diferencias de horario dependiendo las estaciones, pero más o menos así. Por eso es que cuando nosotros veíamos o vemos que los discípulos iban al templo a la hora de la oración, podría ser en la mañana, al atardecer, que es la hora novena, más o menos 3 de la tarde, o en la noche, a la oración de la tarde, ¿verdad? Que son las 3 oraciones diarias que los menciona el rey David. En el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. Cuando dice mediodía no está hablando de 12 del mediodía. Amén. Porque ellos comienzan su día desde el amanecer, desde cuando ya se está viendo, ¿verdad? El claro del día. Ahí comienza el día para ellos. Daniel tenía un hábito de orar 3 veces al día, ¿verdad que sí? Y yo les compartía que Daniel, hermanos, era tan fiel en su hábito de orar, que cuando hacen un edicto ahí en el imperio, y dicen: ahora todos aquellos que oren a su Dios serán castigados, todos aquellos que oren a su Dios serán condenados. Y cuando Daniel supo de este edicto, no permitió que eso no impidió que aquello estorbara su hábito de orar, sino dice en Daniel capítulo 6, en el verso 10, dice: cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Amén. Es decir, 3 veces al día cuenta: en la mañana, al mediodía y al atardecer, en el horario hebreo, no en el horario mexicano. El horario mexicano comienza a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, en el horario judío. Entonces 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada impidió que su oración se detuviera.
¿Verdad que sí? Nada impidió que su oración se detuviera. Hay una gran bendición, hermanos, si entre nosotros hay ese hábito de orar. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Les voy a contar algo que hacía mi abuelo, y yo sé que Dios le respaldaba en sus oraciones. Y aquí están mi hermano y mi hermana Leti, que no me van a dejar mentir, porque lo hemos platicado una y otra vez. En el templo donde nos congregábamos, decían los hermanos, mañana vamos a ir a orar por un hermano que está enfermo en tal lugar, hermanos. Aquí los que quieran ir a orar, vénganse, y aquí nos juntamos y nos vamos a orar, ¿verdad? Y se hacía esos anuncios en el templo. Y pues se juntaban los hermanos, como a las 9 de la mañana, salían ellos a orar. Pero cuando ellos iban en el camino a orar, veían a mi abuelo que venía de regreso. Ya venía de regreso. Pues mi abuelo se les había adelantado a ir a orar. Como él oraba a las 6 de la mañana. Y eso era cada vez que mi abuelo escuchaba esas peticiones. No sé cómo le hacía mi abuelo para investigar quién era, por quien habría que ir a orar. Pero él se iba muy de mañana a orar por ellos. Y cuando el grupo de oración, entre ellos el pastor, iba a orar por ellos, mi abuelo ya venía. Ya venía. Y Dios le respaldaba en las oraciones. Dios le respaldaba, Gloria al Señor. Diga conmigo: al que madruga, Dios le ayuda. Díganlo otra vez: al que madruga, Dios le ayuda. Es un dicho bien dicho. Gloria al Señor. De madrugada te buscaré, dice el salmista David. De madrugada te buscaré. Gloria al Señor. Y de madrugada oirás mi voz. Aleluya. De madrugada te buscaré, dice el salmista. Y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. Amén. Hábito de orar. Diga conmigo: hábito de orar. Yo quiero ver una iglesia entregada en la oración. ¿Cuántos le van a entrar? No, de verdad, ¿cuántos le van a entrar? Amén. Ya los jóvenes ahí van, ahí van. Hoy se quedaron dormidos. Hoy me quedaron mal. Llegaron tarde, pero llegaron. Ahí van. Y me da gusto, hermanos. ¿Sabe por qué? Yo recuerdo a mi hermano Abraham. Y cuando yo recuerdo a mi hermano Abraham, lo recuerdo como un hombre de oración. Y si algo viene a mi mente al recordarlo, es las veces que nos levantaba y nos obligaba a ir a orar a la iglesia a las 3 de la mañana. Perdón, a las 6 de la mañana. Pero el resultado que trajo a eso es que cuando nosotros ministrábamos, el lugar donde íbamos a tocar, la presencia de Dios descendía, sin saber tocar. Sin saber tocar. Recuerdo una vez que fuimos a tocar en un lugar y llegó un grupo muy bien preparado en voces. Eran puros hombres, puros varones, pero unas voces, hermanos, pero bien adornadas, bien, o sea, unas voces hermosas, o sea, hacían coros muy bonitos y se escuchaba muy padre aquello. Y yo decía: ¿y nosotros? Yo decía: ¿y ahora? No, uno espera dar lo mejor y dice: no, ahorita vamos a echarle, ¿no? Y cuando escuchamos a ese grupo dijimos: no, ni cómo competir, ni cómo, porque musicalmente no estábamos preparados. Y algo sucedió. Se fue la luz. Se fue la luz. Y nosotros contentos: ay, qué bueno, se va a cancelar ya, ¿no? Pues el pastor nos dijo: suban. Pero no hay luz, no hay instrumento. Suban.
¿Acaso necesitan un teclado? ¿Acaso necesitan una batería para cantarle a Dios? Suban, les toca. Gloria a Dios. Cuando subimos a tocar, hermanos, no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero la presencia de Dios descendió a aquel lugar. Pero de verdad, hermanos, doy testimonio que cayó la presencia de Dios en aquel lugar, así como comenzamos a ministrar, sin instrumentos, sin nada, y como cantamos. Diga conmigo: la oración anticipa las cosas. Gloria al Señor. La oración anticipa tu bendición, hermanos. La oración anticipa la presencia de Dios. Imagínense que apenas estando ahí nosotros: Señor, ayúdanos, Señor, que tu presencia descienda, Señor, ¿verdad? Pero yo digo, este hermano Abraham fue un hombre que Dios lo usó en esa área, y él nos forzó a orar, nos metió a orar, y el resultado fue que vimos el poder de Dios, vimos la obra de Dios. Entonces yo sé que la oración nos va a llevar de victoria en victoria. Por eso les pregunto a ustedes: ¿cuántos de ustedes quieren entrar a esta etapa de oración, a este tiempo de oración, a este despertar en el pueblo de Dios a orar? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar a esto? Amén. A ver, levante su mano, apúntenlos por favor. No se crea, pónganse de pie, pónganse de pie. Aleluya. Hábitos de orar, hábito de orar. Amén. Hoy es cuando oramos. Hoy es cuando oramos, para que mañana no tengamos que orar para salir del problema. Hoy es cuando oramos para anticipar nuestra bendición, para anticipar la bendición de nuestros hijos, para anticipar la bendición de nuestro hogar. Hoy es cuando oramos para no caer en tentación. No vamos a orar para salir de la tentación, vamos a orar, aleluya, vamos a orar para no entrar en la tentación. Aleluya, aleluya. Como Pedro no oró, tuvo que seguir al Señor de lejos. Le seguía de lejos. Como los discípulos no oraron, tuvieron que huir. Pero déjame decirte, aquí no hay cobardes. Aquí no hay cobardes. Aleluya. En el reino de Dios no hay cobardes. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. No hay cobardes. No hay. No hay. En el reino de Dios hay valientes. Dice la palabra: porque el reino de Dios es para valientes. Aleluya. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Aleluya. Los que no siguen al maestro de lejos, los que no son espectadores a distancia. Aleluya. Los que no miran las cosas de lejos, sino los que están dentro, los que se introducen, aleluya, en el mover de Dios, los que se introducen en el poder de Dios a través de la oración. Aleluya. Levanta tus manos, levanta tus manos. Oh Dios. Amén. Les decía el domingo pasado, la oración no es algo que se imparte. No es que yo tenga que orar por ti y inmediatamente es impartido un espíritu de oración. Porque la adoración es nosotros somos los que hacemos ese hábito de orar. Pero dile a Dios: Señor, estoy dispuesto. Aleluya. Quiero dejar de seguirte de lejos.
Quiero dejar de ver las cosas de lejos. Quiero estar cerca, Señor. Quiero seguirte de cerca. Quiero ver tu gloria y tu poder. Aleluya. Levanta tus manos, dile: Señor, yo quiero ser una mujer, una guerrera de oración, un hombre, un guerrero de oración. Aleluya. Joven, dile al Señor: quiero ser un guerrero de oración. Aleluya. Díselo al Señor en esta hora. Oh Padre mío, prepara tu iglesia, Señor. Necesitamos en este último tiempo, Señor, como aquellos tiempos cuando avivaste a tu iglesia. Aquellos tiempos, Señor, aleluya, cuando tu iglesia fue perseguida, aleluya, y tu iglesia se preparaba en la oración. Tu iglesia oraba y grandes señales, grandes prodigios sucedían, aleluya, dentro. ¿Por qué? Porque había un pueblo orando, había una iglesia orando, había una iglesia clamando, Señor. Aleluya. Aún lo vimos, Padre, aleluya, en tu pueblo, en la iglesia, el hecho de los apóstoles, Señor, cuando la iglesia recibió la noticia de que serían perseguidos y que les prohibían que anunciase las buenas nuevas de Jesús, aleluya, la iglesia comenzó a orar, comenzó a clamar, y el lugar donde estaban tembló, aleluya, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Por qué? Porque la oración rompe cadenas, la oración rompe todo aquello, aleluya, y el mover de Dios se viene para tu pueblo, aleluya. Hoy levántanos, Señor, como un pueblo, un ejército de oración. Hoy levántanos, Señor, como una iglesia de oración. Hoy levántanos, Señor, levanta corazones, levanta tus hijos e hijas, Padre, para interceder, para orar, Señor, aleluya, y para manifestar tu reino a través de la oración, aleluya. Que cuando estas mujeres, cuando estos hombres se levanten a orar, cuando estos jóvenes se levanten a orar, cuando estas jovencitas se levanten a orar, el reino de las tinieblas tiemble, porque hay un pueblo orando, porque hay una iglesia clamando, porque hay una iglesia intercediendo, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh, te alabamos, Señor. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Señor. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, voy a levantarme de madrugada a orar. Voy a levantarme, Señor. Voy a postrarme y orar. Díselo al Señor: Señor, voy a levantarme de madrugada, aleluya, a orar. Voy a levantarme de madrugada a orar por mis hijos, a orar por mi esposo, a orar por mi familia, aleluya. Jóvenes, jóvenes, oren, aleluya. Jóvenes, aleluya, díganle a Dios: voy a levantarme de mañana a orar por esa esposa, por ese esposo que me has de dar. Voy a levantarme a orar, Señor, por ese ministerio que tengo en puerta. Voy a levantarme a orar por aquello que tú has preparado para mí, Señor, aleluya. Oh, gracias, 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 Padre. Gracias, Padre. Adoraremos hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, aleluya. Hasta que tu gloria nos
reprendemos pereza en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo ello en nuestra vida, Padre, y nos declaramos libres, libres, Señor, libres, libres, aleluya. Oh, oh. Que tu gloria nos consuma, adoraremos. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero ser libre de opresión, quiero ser libre de cansancio, quiero ser libre de sueño, quiero ser libre, Señor, de pereza, quiero ser libre de ello. Quiero levantarme como una mujer, como un hombre valiente para orar, como un joven valiente para orar, para interceder, para clamar, Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Quiero que le des el mayor aplauso al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte, 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 fuerte. Oh, oh, gracias. Que tu gloria Somos libres, 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 libres para exaltarle, libres para orar, libres para clamar. Un avivamiento se viene de oración. Hombres y mujeres se levantan para orar y para clamar por el favor de Dios hacia nosotros. Oh, tu gloria nos consuma, adoraremos. Aleluya. Oh, vamos a adorar. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Ahí donde estás, adora, adora, adora. Vamos a dejar que nuestro espíritu se conecte al Padre a través de la oración, a través de la adoración. Oh, te alabamos, Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Padre. Aleluya. Levanta tu voz de adoración ahí donde estás. Vamos a adorarle. Oh, gracias. Llena mi vida, Llena mi alma. llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname.
de tu presencia, Señor. lléname Más de tu presencia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. lléname con tu poder y lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Oh, y lléname de tu presencia, Lléname de tu amor, lléname. Gracias. Gracias. Por favor, dele una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Lupita Rivera. Dice que lleva 2 semanas con fiebre. Vamos a orar por ella. Creemos por fe que es sana. Lo creemos. Dice que vamos a orar por ella, iglesia. Hermana Lupita, ahí donde está, levante sus manos y vamos a orar. En este momento, Padre eterno, nos unimos. Tu palabra dice, Padre, que nosotros somos un cuerpo, un solo cuerpo. Y cuando un miembro de nuestro cuerpo, Señor, se duele, nos duele todo el cuerpo. Padre, en esta mañana le ponemos en tus manos a su hija, nuestra hermana Lupita Rivera. Allí donde está, Padre eterno, ahí donde está, Señor, dale fuerzas a ese cuerpo, Señor. En esta hora te lo pedimos por amor a tu nombre, por tu misericordia, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nos unimos, Señor. Toda la iglesia nos unimos para orar por su hija. Quita toda fiebre de su cuerpo y toda tos, toda infección en su garganta, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos que hay sanidad en su cuerpo en esta hora, Señor. Declaramos que todo virus, Señor, es desechado de su cuerpo en esta hora y es libre, Señor, de toda enfermedad. Ningún coronavirus, Señor, tocará su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos, Señor, por amor a tu nombre. Y creemos que por fe, Señor, por fe tu hija es sana, Señor. Gracias, gracias, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque sé que tú obras poderosamente, Señor. Y ahí donde esté tu hija, Padre, ese cuerpo recibe fortaleza espiritual. Ese cuerpo se levanta, Señor. Padre, Padre eterno, ahora dale, Señor, dale, pon en su cuerpo, Señor, deseos de comerse, Padre eterno. Sí, Señor,
Quita todo pensamiento negativo que ha puesto el enemigo, toda depresión en esta hora, Padre, échalo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se levanta, Señor, y que en este momento ella pueda creer que es sana para tu gloria, Señor. Aleluya. Que se levante y comience a comer ahora, Señor. Que se levante, Señor, y comience a tomar esos alimentos, Padre, porque es sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Señor. Devuelve el apetito, Señor, de alimento en esta hora, Señor. Gracias, te lo pedimos por amor a tu nombre. Gracias. Amén, amén. Aleluya. Gracias. Creemos por fe que es sana, hermana. Levántese a comer en el nombre de Jesús. Levántese a comer, hermana. Coma, coma, porque va a recobrar sus fuerzas. Se lo decimos y toda la iglesia se lo dice. Levántese, hermana, a comer, porque es así como usted va a recobrar sus fuerzas y Dios la va a sacar de esa enfermedad. Lo creemos por fe. Amén. Gloria al Señor. Le mandamos un fuerte abrazo, hermana. Y bueno, pues primeramente Dios así va a ser. Y a todos mis hermanos que nos siguieron a través de la transmisión, los despedimos. Gracias por conectarse. Amén. Llegamos al final de este servicio. Aleluya. Pero los esperamos para el día de mañana, pasado mañana y así toda la semana para orar. Amén. Hay días que no puedo transmitir la oración por alguna otra razón. Les voy a decir, les voy a confesar algo. El viernes me quedé dormido. Ya me confié tanto que no puse el despertador y no me levanté a orar. Ya cuando me levanté a orar ya eran a las 6:30 y ya no quise transmitir. Pero primeramente Dios, voy a procurar que todos los días sigamos orando. Ahora más que nunca, iglesia, lo necesitamos. ¿Amén? ¿Cuántos se van a unir con nosotros a orar? Bueno, uno que otro, amén. Ahí está. Gloria al Señor. Hermanos, pues vamos a orar para quedar despedidos. Oramos también por la ofrenda y vamos a orar para quedar despedidos.